Mi nombre es Carlota, soy educadora ambiental. Estoy liderando junto con Morena el proyecto este año de Inclusive Circular Lab y mi compañera Julie, de jardinería, que también vas a estar en este proyecto, ¿verdad? Sí. Vale. Pues vamos a contar un poquito, ¿vale?, en este webinar en qué consiste el proyecto, los recursos, beneficios, etc. Ahora, vale. Bueno, en el índice, nada, contaros rápidamente un poco lo que vamos a tratar. Os vamos a presentar de dónde venimos, Fundación Juan 23, qué es lo que hacemos. Luego ya pasaremos a meternos exclusivamente al proyecto de compostaje. Vamos a conocer un poco los beneficios, los kits de compostaje que os han llegado, cómo montar la compostera, etcétera. O sea que lo de hoy va a ser un manual súper básico para que podáis empezar a trabajar en los centros desde ya, ¿vale? A ver, ahora. Bueno, pues tanto Morena como Yuli como yo venimos de Fundación Juan 23. Fundación Juan 23 es una entidad sin ánimo de lucro especializada que lleva trabajando más de 55 años por y para personas con discapacidad intelectual. Actualmente también trabajamos y hemos abierto el abanico a la salud mental y a la enfermedad mental, pero sobre todo seguimos trabajando con personas con discapacidad intelectual. Bueno, Fundación ha crecido mucho. Fundación hace 55 años no era lo que es ahora. Todo empezó con un OLE especializado para niños y niñas con necesidades especiales y actualmente pues, es una entidad muy grande y tenemos un montón de servicios y un montón de líneas. Nosotras tres pertenecemos a la línea de Soluciones Verdes, ¿vale? En Soluciones Verdes damos un montón de servicios. Desde obras de jardinería, mantenimientos de jardines, de la línea de educación ambiental tenemos este proyecto de compostaje, tenemos otros muchos proyectos de educación, como por ejemplo dinamización de huertos en empresa, etcétera. ¿Vale? Vamos a pasar por aquí. Bueno, os presento un poquito esta parte, pero bueno, dentro de nuestra línea de educación ambiental, uno de los proyectos, como os decía, es el Inclusive Circular. Es un proyecto de compostaje donde se va a trabajar la economía circular, la ciencia ciudadana y vamos a trabajar la educación de los menores de una forma innovadora. ¿Vale? La mayoría de escuelas es verdad que todavía no llegan a tener una educación tan innovadora, tan chula, que motive tanto a los estudiantes y esperamos que con este proyecto consigamos esa parte. Dejo aquí a Yuli que nos va a contar un poquito sobre el proyecto. Bueno, pues dentro de este trabajo realizamos un Inclusive Circular Lab. Empezamos con 8 coles y hoy pues tenemos 60 escuelas a toda la Comunidad de Madrid. Vale. Como dice mi compañera Yuli, este proyecto, el Inclusive Circular Lab, no ha comenzado este año, ya lleva unos años atrás. La primera vez cuando comenzó todo empezó con 8 centros escolares y actualmente ya tenemos un cómputo de 60, ¿vale? Entre los que estáis vosotros, ¿vale? Todos los centros escolares están en la Comunidad de Madrid, eso sí. Bueno, el proyecto en sí, lo que os he comentado, economía circular, innovación educativa, ciencia ciudadana y también recordaros que, al igual que en Fundación trabajamos con personas con discapacidad intelectual, este proyecto también trabaja con personas con discapacidad intelectual, que son las personas que realmente lo lideran, quienes van a ir a los centros escolares a dar los talleres, a hacer las visitas técnicas y quienes van a estar aquí constantemente, tanto en los laboratorios online, que ya os contaremos lo que son para quien no lo sepa, que son conexiones como esta, pues el proyecto está liderado y esas conexiones por personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Vale. Bueno, comentaros un poquito los objetivos concretos y específicos del proyecto del Inclusive Circular Lab. Por un lado, inclusión y empleo de calidad. Por otro lado, promoción de la economía circular y sostenibilidad ambiental en las escuelas. Y por último, una innovación educativa. Inclusión y empleo de calidad, ¿por qué? Porque al final, como os he comentado, las personas que van a liderar el proyecto son personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, que es como llamamos nosotros aquí en la entidad a las personas con discapacidad intelectual, con menos recursos, enfermedad mental, etc. Por otro lado, economía circular y sostenibilidad ambiental en la escuela. Al final, lo que le vamos a trasladar a los estudiantes es una economía circular, valga la redundancia, que ahora os vamos a explicar un poquito en qué consiste, cómo funciona y los beneficios de ella. Y por otro lado, la innovación educativa. Como os comentaba antes, es una forma de enganchar a los estudiantes
a un proyecto poco común en los centros escolares y a una manera de ver el medio ambiente de una forma más positiva, de involucrarles en él, etcétera. ¿Qué sensación nos transmite esta imagen? Aquí os podéis quitar el micrófono y si queréis nos comentáis un poquito qué es lo que veis en la imagen, como dice mi compañera Julie. Basura. Basura, ¿vale? Gestión inadecuada de residuos. Fenomenal, gestión inadecuada de residuos. ¿Algo más? Destrucción del medio ambiente. Vale, destrucción del medio ambiente. ¿Alguna cosilla más? Vale, ¿a ti, Julie, qué te transmite? A mí, pues, me transmite tristeza. Tristeza, ¿vale? Fenomenal. Es verdad que mala gestión de residuos, ¿no? Contaminación ambiental, tristeza, porque al final vemos un medio ambiente triste. Vale. Pues sí, tenéis toda la razón. Entonces, este proyecto llega para que esto no ocurra por los centros escolares y para que los chavales al menos sensibilicen con esta parte. Como os decía antes, el proyecto va a trabajar sobre la economía circular. Nosotros estamos acostumbrados a día de hoy a realizar una economía lineal en la mayoría de la población, es decir, un producto tiene un inicio y tiene un final. Reciclamos algunas cosas, pero no todas. Hay veces que no sabemos cómo realizarlo y si no nos queda claro cómo se gestionan los cubos de basura, pues al final lo hacemos mal o no reciclamos o no reutilizamos, etcétera. Entonces, con este proyecto introducimos la economía circular en los centros. ¿En qué consiste la economía circular? En tener un producto inicial que nunca llega a ser final porque siempre se va a reutilizar. Es una cadena circular. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver un pequeño vídeo que va a comenzar ahora. A ver qué os parece. Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Extraemos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales y en muchos casos generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo. Al repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero ¿qué pasa con las lavadoras, móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los valiosos metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura de retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desasemblados y regenerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo.
Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a hacer. La economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía, se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. Vale, no sé si lo habéis podido ver el vídeo. Sí. Sí. Vale, vale. Vale, pues bueno, eso es un poco lo que os comentaba antes, ¿vale? En el vídeo, que es verdad que también para los menores, para los estudiantes, es bastante visual, os lo compartiremos para que podáis utilizarlo. Lo que os comentaba antes es el paso de la economía lineal a una economía circular. En este caso no vamos a reciclar electrodomésticos como sale en el vídeo, pero bueno, vamos a reciclar esos residuos orgánicos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Quién inventó la economía circular? ¿Quién pensáis que inventó la economía circular? Aquí podéis quitar los micrófonos y responder. La naturaleza. Vale, fenomenal. Esperábamos unas respuestas un poco más divagatorias, pero muy bien, fenomenal. La naturaleza, ¿vale? Aquí en esta imagen pues se ve claramente un porqué. Ahora mi compañera Julie nos va a explicar el proceso de la naturaleza, que es el mismo que vamos a realizar en el compostaje, ¿vale? Bueno, pues como veis, hay dos fases, el proceso natural y el compostaje. El proceso natural primero es el bosque y luego después son los residuos, son las hojas y todo eso. Luego después son los bichitos, los bichitos Que se van a encargar de... de descomposición. Y luego el humus, La tierra. sí, la tierra. Luego el compostaje, lo que nos comemos son las verduras y la fruta. Luego la tiramos y la echamos a los residuos. Luego la hacemos en compostaje y luego ya en el recurso de otra vez al mismo... Se transforma en a otros recursos se transforma. Sí. Vale, se transforma en tierra, en abono, en humus, ¿no? Sí. Que es lo que podemos utilizar luego en el huerto. Entonces, como ha plasmado aquí Julie, al final es el mismo proceso, es un proceso circular, ¿vale? Tanto el que realiza la naturaleza, que lleva realizándolo desde su momento, hasta ahora, ¿vale? Que es lo que vamos a realizar ahora en el compostaje. Vale, bueno, contaros un poquito, ya más específicamente, realmente el proceso del compostaje lo realizan bacterias y hongos, ¿vale? El compostaje es ese proceso natural que comentaba mi compañera, ¿vale? La descomposición de los residuos orgánicos y hongos las que se encargan de realizar. Ahora, posteriormente, os contaremos qué tenemos que generar, qué medio ambiente tenemos que generar dentro de nuestra compostera para que estas bacterias y estos hongos trabajen de forma eficiente. Por un lado, el compostaje es el proceso y el compost, por otro lado, es el resultado, es ese recurso del que hablaba mi compañera Julie, que posteriormente lo podemos utilizar en nuestros huertos o en nuestras macetas, etcétera, para plantar, ¿vale? Va a ser una tierra, va a ser un sustrato con mucho nutriente. ¿Por qué hacemos compostaje? Bueno, ya hemos contado un poquito antes los beneficios de este proyecto, pero vamos a aplicar la economía circular, vamos a enseñarles a nuestros estudiantes lo que es la economía circular y sus beneficios. Por otro lado, vamos a reducir la huella de carbono. En este caso, vamos a reducir la huella de carbono de los estudiantes, del profesorado y del centro escolar en el que vamos a aplicar el proyecto. Por otro lado, vamos a enseñar a los estudiantes cómo se aprende en la práctica, vamos a aprender haciendo. Y por otro lado, vamos a mejorar la calidad del suelo. A nivel general, cualquier proyecto de compostaje mejora la calidad de cualquier suelo. En este proyecto vamos a mejorar la calidad del suelo de aquellos que tengáis huerto en vuestro centro
o simplemente vamos a producir un recurso beneficioso que se podrá utilizar. Vale, como os decía antes, ¿vale? Realmente las bacterias y los hongos son quienes realizan este proceso de compostaje. A lo largo de todo el proceso vamos a poder encontrar 3 fases, ¿vale? De trabajo. La primera es la fase de latencia. Esta fase dura entre 2, 3, 4 días y las temperaturas máximas están alrededor de los 40 grados. En este momento, las bacterias y los hongos empiezan a trabajar en la compostera. Van empezando a descomponer todos los residuos que empezamos a echar en el. Después llega la fase termófila, que es la que asciende a la mayor temperatura posible, que son los 70 grados de máxima. Esta fase suele durar aproximadamente un mes, como máximo, o un poquito menos. Alrededor de un mes. En esta fase aparecen bacterias que les gusta mucho el calor, trabajan muy rápido y les encantan las temperaturas altas. Entonces empiezan a trabajar en esta fase. Y ya por último, la fase de enfriamiento y maduración es la última fase, que dura entre 1 y 6 meses y ocurre cuando esas bacterias que les encanta el calor de la fase termófila ya no tienen el suficiente residuo para alimentarse, dejan de trabajar y aparecen otras hasta llegar a la fase de maduración, que es cuando tendríamos nuestro compost listo para sacar de la compostera y poder ser utilizado. Que posteriormente os enseñarán mis compañeras Julie y Morena cómo sacar el compost de la compostera, saber cuándo está listo, etc. Bueno, pues tenemos que darle oxígeno, humedad y comida variada y calidad. ¿Vale? Entre las cosas que necesitan esas bacterias y estos hongos para trabajar, tenemos que aportarles oxígeno, humedad y comida variada, como ha dicho mi compañera Julie. Ahora posteriormente veremos cómo le vamos a aportar oxígeno, qué tipo de comida variada vamos a poder echar y cuál no, cómo vamos a aportar humedad y cómo vamos a saber cuándo a nuestra compostera le hace falta humedad, etc. ¿Vale? Vale. Aquí, si queréis, como estamos a mitad de la presentación, podemos hacer un descanso si queréis o... Sí, sí, ellos quieren. ¿Queréis hacer un descanso? Queda justamente la mitad de la presentación. Podemos hacer un descanso de 5 o 10 minutos. ¿No te he escuchado? No nos hemos ido. Sí. Llevábamos nada más que media hora, que por mí seguimos, si vosotras queréis, claro. Vale. Pues aquí dejo ya a mi compañera Morena. Vale, pues nada. Una pregunta, vosotros estáis viendo la presentación, ¿no? Sin problema. Sí, sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Estoy grabando también. Y si no, bueno, los problemas técnicos de la tecnología que hacen 20.000 pruebas y de repente cuando llega el momento, pues, lo importante que vosotros lo veáis, espero que se esté grabando correctamente. Pues entonces, como bien os he explicado hasta ahora, tanto Carlota como Julie, el proyecto de compostaje es un proceso natural, ¿vale? Entonces, no nos estamos inventando nada, simplemente lo vamos a realizar de una forma controlada, según los parámetros que os acaba de decir Julie, de oxígeno, humedad y los restos que vamos usando en la compostera, para que todo esto sea mucho más rápido y mucho más efectivo y tengamos un producto final mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar un poco esos procesos y recordarnos siempre que todo ese proceso es un proceso aeróbico, o sea que necesita de oxígeno. Esto os lo tenéis que grabar a fuego, porque es el secreto principal de un buen compost, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer, habéis recibido vuestra compostera, o en nuestro caso ya tenéis una compostera montada, y lo primero es elegir dónde vamos a situar esa compostera. No nos vale cualquier sitio. Como vais a ver, la compostera no tiene fondo, ¿no? Está en contacto directamente con el suelo, tiene una tapa para protegerlo tanto de los agentes atmosféricos como para evitar que lleguen animales que no queremos que entren a la compostera. Y lo ideal es ponerlo eso, al contacto con el suelo y a la sombra. ¿Por qué? Porque en verano vamos a evitar que se seque todo y también nos da un poco más de protección, ¿vale? Entonces, también vamos a tratar de dejar un poco de espacio alrededor para poder abrir las compuertas, sacar el compost y para poder trabajar alrededor de la compostera. Entonces, una vez que hayáis elegido el sitio, vamos a proceder al montaje de la compostera. Hola, hoy vamos a explicar las partes de la compostera que vais a recibir y cómo montarla. Entonces, empezaremos con La parte de la tapa, la parte de arriba. las compuertas pequeñas.
y las compuertas de abajo. Y luego tendréis 4 palos, 4 varillas, 2 planas y 2 con agujero para enroscar la tapa. Lo primero que vamos a hacer, cogemos las compuertas, una grande y una pequeña, y las ponemos en el suelo. Así. Y otras 2 y la ponemos al lado. La idea es que estén alineados para que se pueda poner la varilla. Ahora repetimos lo mismo, pero metemos la varilla con el agujero. Ahora que tenemos las 2 partes, una y otra, la unimos. Entonces aquí, una vez que la tengamos unida, ponemos una varilla aquí y la segunda varilla para el otro lado. Luego ponemos los 2 agujeros, que miren, hacia afuera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger el tapón, que hay 2 partes, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser meterla por el agujero y meter el gancho. Y ahora vamos a poner la otra tapa con los 2 agujeros. Y ahora vamos a taparlo. Abrimos un poco las varillas y las enganchamos aquí. Con el... Y entonces ahora con el tacón, así está abierto, lo podéis abrir tanto así como así, para cerrarlo. Ya está. Pues abrimos la parte de arriba de la tapa, quitamos la varilla, abrimos la compuerta para trabajar mejor y metemos la varilla. Ya está. En cambio, si queréis sacar el compost o trabajar la parte de abajo, abrís las 2 compuertas. Y si queréis afianzarlo más, volvéis a poner esta de aquí y tenéis para maniobrar. Además de la compostera, a vez que hemos montado la compostera, vamos un poco a ver los materiales, ¿no?, que necesitamos para trabajar con el compost. Vale, pues empezamos primero por el aireador. Como he dicho, se podría decir el sacacorchos, ¿vale? Es grande. Y sirve para darle... Sirve para airear el compost. Entonces nos aseguramos con esto que tenemos suficiente oxígeno en la compostera. Sí. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos también las tijeras de mano para cortar los restos. Es muy importante trocear, ya veremos por qué. Luego tenemos también el tamiz. Es para quitar los cachos grandes con los cachos chiquititos. Al final del proceso hagamos, ¿no?, la parte más grande de la parte más... Es de protección. Los sacos para meter el material que queda. Entonces, decíamos, todos esos materiales los habéis recibido y os sirven para poder trabajar en la compostera. Además, habéis recibido más materiales que ya veremos en el transcurso de la presentación. Entonces, una vez que tenéis montada la compostera y os habéis familiarizado con los materiales, lo primero que tenéis que hacer es armar una cama, ¿vale?
podéis coger tanto la materia gruesa que tenéis como ramas y otros tipos de materia seca, y esto lo ponemos en la base de la compostera y nos hace como una especie de muelle, ¿vale? Ponéis las ramas cruzadas y esto os permite que, ¿os acordáis del oxígeno? Pues eso os permite que si echamos restos y que se pueden compactar porque pesan mucho, las ramas nos hacen como un muelle, entonces permite que siga habiendo aireación. Entonces, una vez que habéis armado esta base, que no tiene que ser muy alta, aunque sea solo unos centímetros, os viene bien para mantener todo el material aireado, ¿vale? Y luego echaremos una pequeña capa de hojas secas que también nos ayudan a mantener todo más aireado y vamos a poder empezar a hacer los aportes de materia orgánica. Entonces, muy importante mantener una proporción, ¿no? Entre lo que es la materia verde y la materia seca. Entonces, ¿cuál es La materia sería echarle 2 y el material seco sería por 1. Exacto, o sea que cada vez que echamos, qué sé yo, 2 bolsas de materia húmeda o verde, como puede ser los plátanos, las manzanas, ¿no? Sí. Todos los restos que tengan como humedad y agua, podemos echar una bolsa más o menos de material seco, como por ejemplo hojas, el césped lo podemos poner como verde, o si lo dejamos secar lo podemos poner como seco. Entonces todo lo que tenga agua, digamos así, lo consideramos verde y todo lo que esté seco serían hojas. Entonces es muy importante que la proporción sea no tanto en kilos, porque no vais a poder poner 4 kilos de hojas secas, es una barbaridad en términos de volumen, sino que vamos a utilizar eso, volumen. 2 de verde, 2 bolsas de verde, una bolsa de seco. 2 baldes de verde, un balde de seco, más o menos, ¿vale? Y el seco también lo llamamos estructurante. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis pueden ser restos de poda triturada, ramitas, si tenéis ramitas, si queréis podéis recortarla. Todo esto hace que podáis mantener todo vuestro montón aireado, ¿vale? Entonces, os da carbono, es fundamental, y también os mantiene todo el montón aireado. Como las perlitas en los sacos de sustrato, pues es la misma función, ¿vale? Porque se mantienen como bolsas de aire que permite a las bacterias no quedarse sin oxígeno y que esto pueda pudrirse, ¿vale? Entonces, claramente esa proporción la hacemos un poco a ojo, pero también tenemos luego herramienta como veréis más adelante. Importante, airear, como os decía Julie, con el sacacorchos se usa exactamente igual. El aireador se usa como sacacorchos, se enrosca y luego se tira para arriba. Y lo hacemos una vez a la semana más o menos, y esto nos asegura que todo el material tenga oxígeno. Una cosa muy importante, cuando vais a empezar no vais a tener mucho material. Entonces, a la hora de airear, tenéis que tener cuidado a no levantar las ramas que hemos utilizado como cama, ¿vale? Además, se os va a dificultar, si no, todo el proceso. Entonces, lo enroscáis un poquito. Al principio no hace falta airear de manera muy profunda porque no hay mucho peso, ¿vale? Pero más mano a mano que crece nuestro montón, sí que podemos profundizar un poco más. Otra cuestión que puede suceder, no es un mantenimiento que vais a hacer muchas veces y no es necesario en nuestro tipo de compostera, es voltear, ¿vale? Entonces, cuidado con no confundir esos términos. Airear, utilizamos el aireador y lo hacemos una vez a la semana. Voltear es algo que hacemos de manera extrema, entre comillas. ¿Por qué? Porque voltear significa con la horca sacar todo el material y volver a ponerlo, pero mejorando sus condiciones. Cuando hacemos lo del volteo, porque, por ejemplo, se nos ha empezado a oler mal, le está faltando mucho oxígeno, entonces volteo, saco todo y vuelvo a poner, pero alternando estrato de seco para que la humedad que hay se vaya un poco absorbiendo. O, por ejemplo, está completamente seco, la secana de Madrid de verano ha secado todo, entonces lo puedo voltear y también regar y volver a poner en la compostera. Entonces, como que reactivo el proceso y es el paso anterior a que se estropee del todo, ¿vale? Entonces, lo hago si es estrictamente necesario y tiene solución, ¿vale? Es un proceso un poco más largo, necesita un poco más de tiempo, pero nos permite salvar el compost si vemos que algo no está funcionando.
Y una cosa importante, cuando volteamos, lo que está abajo es lo que más maduro y lo que está arriba es más fresco. Lo vamos mezclando, entonces como que el proceso se tiene que reactivar de cero. Entonces lo hacemos solo si es estrictamente necesario. Y aquí tenéis vuestra compostera con la compuerta abierta abajo y como veis la parte de abajo es la que más, digamos así, va a estar madura, ¿vale? Es un proceso, una compostera, echamos los restos arriba y abajo va madurando y tenemos el compost más maduro abajo, por eso podemos abrir la compuerta y sacar solo la parte de abajo y seguir aportando constantemente, ¿vale? Ahora, utilizando un cribador como este que tenemos aquí, que sirve para cribar el material más fino. Lo hacemos de esta manera. Lo que queda aquí que no se puede cribar se vuelve a la compostera. Entonces aquí, utilizando el tamiz al final del proceso, tendréis la parte más gruesa, como hemos dicho al principio, como decía Julie, lo separamos. Esto lo podemos utilizar como estructurante en materia seca para seguir compostando. Y esta parte es la parte más fina, ¿vale? Que es la que vamos a utilizar en el huerto. Como veis, es un tamizado bastante grueso, pero hay tamices mucho más fino, pero por nuestros resultados esto es perfecto. Entonces, lo podéis utilizar o almacenar. También tendremos más adelante unos webinars donde os contaremos mucho mejor cómo hacer todo este proceso. Entonces, el cribado se hace al final del proceso. Como os decía antes Carlota, son más o menos unos 6 meses de proceso entre la fase inicial de latencia, la fase termófila y la fase de maduración. Entonces, normalmente a los 3, dependiendo de las condiciones, o a los 6 meses podemos ya empezar a cribar. Entonces, tendremos... De hecho, lo vamos a echar a las plantas. Tendremos diferentes tipos de compost, ¿vale? Puede ser compost fresco, que lo echamos arriba, como se ve en el video, o lo que es más maduro, lo podemos ir poniendo por debajo de la tierra, mezclándolo más, y porque ya está más maduro y no va a tener otro proceso de descomposición. En cambio, el compost fresco lo evitamos porque se sigue descomponiendo, puede llegar a quemar las plantas, las raíces, entonces lo utilizamos como acolchado, ¿vale? Solo de manera superficial. Entonces, esto es un poco lo que es el proceso de compostaje. Empezamos a montar la compostera, familiarizarnos con los materiales, montar la cama y hacer nuestros aportes con nuestras proporciones que hemos visto de 2 a 1. Y luego ya veréis que cada fase la iremos viendo más en profundidad en los laboratorios online que ya os hablaba Carlota antes y que ya os diremos bien qué son y cuándo se van a realizar. No sé si está o alguna duda, algo que queráis aclarar. Sí, Morena, hay referencias donde veo con el tema de las proporciones lo contrario, con el tema de que te ponen que por cada 25 de carbono utilices una de nitrógeno. Entonces yo ya no me queda claro si tengo que meter más de nitrógeno o más de carbono. Sí, a ver, es que eso es más técnico. 25 a 1 es la relación entre carbono y nitrógeno, ¿vale? Sí. En el material seco tenemos principalmente carbono, que es lo que da la estructura a la planta. En el material verde tenemos principalmente nitrógeno, que es la que las hace crecer. Para asegurarnos la proporción a nivel molecular de 25 a 1, se han hecho cálculos. De hecho, hay una calculadora de compostaje que os puedo pasar, que de la universidad me parece, no me acuerdo si de la Universidad Autónoma de Madrid, lo tengo que revisar, pero la puedo pasar. Dice que si ponéis 10 kilos de resto de plátano, ¿cuántos kilos de seco tenéis que poner? Entonces, lo que decía, la proporción de 25 a 1 de carbono y nitrógeno es una proporción a nivel molecular, ¿vale? Entonces, se han hecho varios estudios y han calculado que para garantizar esta proporción a nivel molecular, ¿vale? Hay que poner una proporción ideal de 2 bolsas de verde por cada una de seco. Luego eso puede cambiar un poco según el tipo de material que vamos a utilizar. Hay calculadoras
de ese tipo de proporción. Entonces, vosotros ponéis la proporción que entre carbono y nitrógeno a nivel molecular, a nivel, digamos así, macro, que cada de resto tenéis que poner de cada uno. Pero idealmente, para tener esa buena proporción, no sé si me he explicado bien. Y Sí, si sí, lo habéis oído todo. Dos de húmedo por cada una de seco. Pero Sí, claro, sí. esto me... Vale, perfecto, entendido, Morena. Sí. Vale. Lo siento de verdad. Espero que cada vez que se corte me lo decís, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas que podemos tener? No sé si queréis hacer ahora una pausa, aprovechamos que se oye y seguimos. Seguir. Vale. Por favor, seguimos. Entonces, seguimos, muy bien. Entonces, todo esto es a nivel, como decía Carlota también, un poco inicial, ¿vale? Luego vas haciéndose más del día a día. Entonces, ¿qué problema podemos tener a la hora de compostar? Tenemos unos parámetros, que es lo que hablaba antes Julie también, entonces vamos a controlar unos parámetros con unos medidores que ya os mostraremos cuáles son. Y vamos a empezar con la temperatura. La temperatura, como nos dice en qué fase estamos del proyecto, del proceso, ¿vale? Entonces, si la temperatura no sube, no llega a estos 70 grados, 60 grados, 50 grados que decía Carlota, es porque las bacterias no tienen nada que comer, ¿vale? Entonces, tenemos que aportar más material verde. Cuanto más verde, más rápido el proceso. Cuanto más seco, más lento, ¿vale? También tener que todo esto esté bien aireado, ¿vale? Porque si no sube la temperatura es porque no hay nada de oxígeno y las bacterias no se pueden reproducir. Y algunas veces lo que podemos hacer es airear mucho o voltear, porque eso reactiva un poco todo el proceso, ¿vale? Pero si no tenemos suficiente materia orgánica, las bacterias no tienen que comer y la temperatura no sube, ¿vale? Luego, el oxígeno, hemos dicho que es importantísimo, ¿vale? Fundamental. Si vemos que por alguna razón empieza, ¿cómo sabemos que no hay oxígeno? Porque no baja el montón y también huele fatal, ¿vale? Porque hay unas bacterias que sí trabajan sin oxígeno y estas son lo que va a hacer que esto huela a podrido y no queremos esto, evidentemente. El compost no tiene por qué oler mal. Si huele mal, estamos fallando algo. ¿Cómo lo hacemos? O añadimos material seco, ¿vale? Y estructurante, lo aireamos más de una vez a la semana o, en casos extremos, lo llegamos a voltear. Otros parámetros, la humedad. Si está muy seco, se muere todo, bacterias aeróbicas, anaeróbicas, hongos, nadie sobrevive y el proceso simplemente se para. No baja, no sube, la temperatura no cambia. Pero tampoco tenemos que pasarnos. Si nos pasamos, llegamos a tener falta de oxigenación. Entonces, ¿cómo llegamos a tener la justa humedad? Una buena proporción entre materia húmeda y seca. Y si hace falta, por ejemplo, en verano, llegar a regar. Y luego, otra cuestión importante, el pH, ¿vale? Las bacterias no les gusta un ambiente muy, muy, muy ácido. Prefieren un ambiente entre neutro y neutro o alrededor de neutro. Entre 6 y 8 es digamos así, un indicador de pH bien, bueno. ¿Cómo evitamos? Si tenemos un pH muy bajo, de pronto porque hemos utilizado mucha naranja, porque en nuestro cole se ve mucho zumo de naranja, evitamos los cítricos, pero si no hay de otra, tenemos que echarlo, podemos balancearlo, por ejemplo, con cáscara de huevo, ¿vale? El pH es algo que normalmente no suele dar problemas en los coles. Lo hemos tenido una vez porque alguien echó a la compostera una de estas bebidas energéticas y le bajó el pH muchísimo, pero duró unos días y además le echaron cáscara de huevo machacada y se volvió a reequilibrar. Y luego la relación entre carbono y nitrógeno, como decía también ante Guillermo, creo, esto lo vamos controlando con la proporción entre materia verde y materia seca, ¿vale? Entonces son un poco los parámetros que tenemos que revisar y unos consejos para reequilibrarlo en caso de problemas, ¿vale? Todo esto lo vamos tanto a medir como a ver. Y es como hacer compost es como hacer un guiso. Tenemos que mantener un equilibrio entre todos esos parámetros y controlarlo para que no se nos pase de uno de esos parámetros.
Entonces, llegamos a lo que era la comida sana y de calidad que decía, variada de calidad que decía Julie, ¿vale? Más variedad tenemos en nuestro compost, mejor será el resultado final. Entonces, ¿qué podemos compostar? ¿Qué creéis que podemos compostar? ¿Alguna idea? Todo lo que sea orgánico y Todo lo que- recomendable, todo menos carne y pescado, que también se puede compostar, pero no recomendable. Eso, o sea, todo lo que es orgánico se puede compostar, ¿vale? No vamos a, digamos así, lo que nos vamos a hacer nosotros es no echar algunas cosas para evitar que esto nos lleve problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué le podemos proponer, Julia, ahora para ver si están preparados? Pues un juego. A ver, tenemos aquí un juego, ¿vale? Esto lo vemos después para no daros pista. Vamos a ver. De lo que veis aquí. ¿Qué creéis que se puede meter en la compostera? Podéis indicarlo en el chat o quitar un micro. ¿Lo echamos todo o alguna cosa? Evitar la carne ¿Decimos lo y que el no se pescado. puede o lo que sí se puede? Lo que sí se puede. Lo que venga. sí. Ah, vale. La cáscara de huevo, ¿Vale? zanahoria. Zanahoria. La sandía. El plátano, la manzana, ¿Vale? La cáscara de patata. las, ¿Vale? las hojas secas, La los cáscara suculentos. Muy bien. ¿Vale? Pero de lo que veis aquí, por ejemplo, lo que es pizza, pan, ¿lo echaríais o no? No, porque No. genera olores. No, y hongos. No. A ver, Pero- no. Los hongos son buenos, pero genera olores desagradables, aunque sí que se podría compostar. A ver, por empezar, lo que es cocinado puede tener sales y aceites. Y esto se puede estropear. ¿Te has dado cuenta sea la primera? Que tiene queso y los lácteos pueden generar problemas a nivel de pH, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenga aceite que se ha cocinado y además puede atraer animales que no queremos, todo esto lo evitamos. El bocadillo de la merienda no lo echamos a la compostera porque puede atraer animales, porque de pronto tiene jamón, tiene queso y esto puede o estropear el proceso o atraer animales. Y luego, ¿qué más tenéis ahí? Tenéis restos de poda, del huerto o de jardín. ¿Qué queréis? Eso sí, eso se puede echar. Para verde o para Sí. seco, en función Problema, de... hoja seca, eso es, en función de cómo esté. Y lo que son restos de carne y pescado, lo evitamos por las mismas razones, por lo cual evitamos la comida cocinada, ¿vale? Porque pueden atraer animales que no, o fauna perjudicial en el proceso. Estamos aprendiendo además, entonces evitamos los cítricos no porque sean malos, sino porque estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco la solución de este juego y como veis es bastante intuitivo, ¿vale? Luego si tenéis dudas os podéis preguntar. Vamos a volver un momento a esta, ¿vale? Y es importante separar restos de residuos, ¿vale? Lo que echamos, de pronto ahora ya tenéis en casa el cubo marrón, lo que echamos puede ser materia orgánica, ¿no se está oyendo? ¿Me oís? Sí, ¿Me sí, oye? Vale. se corta. Perfecto. Pero... Estos puedes que sea material orgánico, como los pigmentos o arena de gatos, es orgánico, pero no lo vamos a echar evidentemente ni al cubo marrón ni a la compostera, ¿vale? Y en cambio hay otras cosas que van en el cubo marrón que no echaremos a la compostera. Aquí sale pozos de café e infusiones, que sí podemos echar al cubo marrón. ¿Creéis que podemos echar a la compostera también? Sí. Sí, pero sin las bolsitas. El café sí. ¿Qué os parece? Claro. Sin las El bolsitas. café yo creo que sí. Los restos de Sí, café claro. yo creo que sí. Sí se puede, sí.
Y las cosas de infusiones también, evitando si tiene metal o ese tipo de cosas. La bolsita en muchos casos es biodegradable. Si es de plástico no se va a descomponer, pero podemos también a la hora de cribar quitarlo y de evitar que se vaya. Yo había oído que se podían Vale, echar entonces, servilletas de papel. No sé si se puede. Servilletas de papel. a ver, se suelen echar en lo que es el compostaje comunitario, que es prácticamente el cubo marrón tal cual se composta, pero nosotros lo quitamos más que nada porque si tenemos mucha, es celulosa, o sea que se puede compostar, pero puede dificultar a la hora de airear porque de pronto se va enrollando alrededor del aireador, pero si cae otra servilleta no pasa nada. Y también el papel y cartón nos sirven como materiales secas si no tenemos suficiente estructurante. Es mejor reciclar el cartón y el papel en su contenedor, pero en caso de necesidad podemos trocear el cartón y echarlo a la compostera, ¿vale? O sea que es todo un proceso. En una empresa donde producimos solo restos de naranja, pues haré compost con naranja y tendré cuidado con el pH, ¿vale? Pero si tenéis mucha producción de servilleta, pues puede ser, podemos inventarnos una manera tal vez de utilizarla en la compostera, pero lo tratamos de evitar, sobre todo al principio. Todo lo que nos pueda dificultar al principio lo evitamos. ¿Por qué? Porque la idea es que sea fácil, que no genere problema y así ya el compost no se ve como algo mal, sino que algo que podemos manejar y ir cada vez añadiendo más cosas. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Parece que no. Seguimos. Bueno, esto ya un poco lo hemos visto, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que el montón esté seco, si está húmedo, si aparecen moscas, etcétera? Entonces, vamos un poco a esta parte de la ciencia ciudadana, ¿vale? Una parte muy importante de todo el proceso y es que vais con los alumnos no solo a hacer seguimiento técnico de la compostera, sino a realizar unas mediciones. Entonces, además de los materiales que os mostró Julia antes, tenéis más cosas, habéis recibido más cositas. Os vamos a mostrar qué son y para qué sirve cada uno, ¿vale? Pues este sería el peso, la pesa para pesar los kilos y todo eso, ¿vale? Pero aquí tiene una carita feliz y veis que, ¿no? Se pesa. Una cosa importante, aquí veis, no sé si se ve bien, tenéis un 0.00. A la hora de yo pesar me saldrá 0. Algo. Es muy importante que en el formulario que ya os mostraré pongáis ese 0. algo, ¿vale? No coma, no nada, 0. algo, ¿vale? No, 0, bueno, que os acordáis de poner la coma, si no, luego se estropea todo. ¿Qué más tenemos, Juli? Luego tenemos también el termómetro. Exacto, esto nos permite medir la temperatura, esa tapita de goma para protegerlo. Luego la tapita se quita. ¿Vale? Y se mete en el compost para medir cuánta temperatura tiene el compost. Exacto. Luego le vuelvo a poner la gomita para evitar que se estropee, ¿vale? Y además que no nos pinchemos. Sí. ¿Qué más tenemos? Y luego tenemos el medidor, que es el medidor. Sí, el medidor. Eso mide dos cosas, ¿vale? Por un lado mide, por este lado mide la humedad, ¿vale? Dime. La humedad y luego por otra parte sería el pH. ¿Vale? Que el pH serían los números. ¿Al revés? Sí, los números. Sí, los números. Y lo otro sería la parte de arriba, que serían las letras. Exacto. Entonces, lo que tenéis, algunos medidores de humedad tienen números tanto por la humedad como por el pH, pero luego tenéis también en la guía
lo que corresponde en cada medición. Entonces, cuando vamos a medir la humedad, ponemos por el lado derecho y miramos la parte de arriba, ¿vale? Las letras. Eso es. Lo volvemos a poner al medio y luego pasamos a pH. Y medimos los números. Exacto. Y luego lo apagamos y ya está. Tenéis un pañuelito para limpiarlo y lo guardáis. Entonces, con esas tres herramientas vamos midiendo tanto los parámetros de la compostera como la cantidad de restos que vamos a echar. ¿Por qué? Porque también queremos saber en un año cuántos residuos orgánicos hemos evitado que vayan a vertedero o de todas maneras que se hayan compostado directamente en el lugar, ahorrando también CO2 y todo otro tipo de contaminaciones. Entonces, el formulario, ¿vale? El formulario es un formulario que tenéis tanto el código QR que os viene en la tapa, ¿no? Sí. Tenéis una pegatina que Julie se ha ocupado de pegar una por una, con mucho amor, y con el código QR, ¿vale? Podéis hacerlo directamente. Y si no, tenéis un enlace que os manda a este formulario, ¿vale? En este formulario ponéis vuestro nombre del cole, el docente, la fecha o el grupo que hace la medición, la fecha, los kilos de materia orgánica verde, los kilos de materia orgánica seca, temperatura de compost, temperatura externa, pH, humedad. Si queréis que el compost está listo, en caso que sí, lo criáis y lo pesáis. Y pues eso, pues separado la parte más gruesa de la más fina y alguna observación. Una vez que habéis recopilado todo esto, que la parte obligatoria, digamos así, hay una parte más sensorial, ¿no? Una segunda parte. Eso es. Porque yo puedo saber la temperatura porque pongo el termómetro o porque echa humo. O la humedad también. Puedo también ver si está muy húmedo o muy seco, ¿no? Entonces, todo esto con la experiencia lo vamos viendo y también si vemos bichos. Podemos ver muchos bichos en la compostera, lo podéis apuntar en la segunda página, ¿vale? Entonces, todos estos datos van a un Excel y ahí Carlota, Julie y yo vemos este Excel y sabemos también si la temperatura está aumentando, si no, o si está muy húmedo, o cualquier observación que queráis poner en esto, ¿vale? Y luego, es muy importante el orden, con lo cual vamos a realizar la sesión. ¿No te oyen? Hola. Una duda. ¿Cada cuánto hay que rellenar el formulario? Que no sé si lo habéis dicho. A ver, el formulario podéis hacerlo en el momento que bajáis a la compostera, con un ordenador o una tablet, os conectáis y lo hacéis directamente. También vais a recibir un material didáctico, una tabla donde apuntar esos datos. Entonces podéis apuntar los datos en la tabla con los alumnos y luego una vez al mes os encargáis de entrar al formulario y echarlo en el momento, ¿vale? Entonces, recomendamos que no sea una vez al mes. ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Se me oye? Sí, se ha cortado un poco, pero sí. Ha cortado. Una vez al mes. Vale, recomendamos. Entonces, o lo hacéis cada vez que bajáis a la compostera utilizando el QR que tenéis puesto, o lo recopiláis en una tabla que de forma manual y una vez al mes lo subís. Menos frecuencia de una vez al mes no nos permite darnos cuenta que si algo no está funcionando, ¿vale? Entonces, os pedimos que una vez al mes estén los datos de este mes cargados en el formulario, ¿vale? Si tenéis alguna duda con esto, evidentemente luego nos podéis preguntar. Entonces, ¿qué hacéis cuando llegáis a la compostera? Troceáis el material con... Perdona, los datos... Las pesáis. No, perdón. Si haces los datos una vez al mes, en el formulario puedes poner los de cada semana independientemente, ¿o cómo lo pones? Sí, porque pones fecha, ¿vale? En el formulario, como tenéis la fecha, ¿vale? Aquí pongamos que, bueno, es prueba. Prueba. Y aquí ponéis la fecha. Entonces, estáis a final de mes y elegís la fecha de hoy, ¿vale? Pero también podéis elegir la fecha anterior. O sea, podéis hacerlo de manera retroactiva, ¿vale? Entonces, aquí podéis cargar
todas las mediciones que habéis hecho en un mes. Lo importante es tener cuidado en elegir bien la fecha para que luego a la hora de generarse el Excel, eso es, muy bien, porque si no, no sabemos si la temperatura que habéis cogido de 35 es antes o después de la de 25, ¿vale? No sé si he contestado a la pregunta. Entonces, Sí, lo ideal gracias. es rellenarlo cada semana, ¿no? Cuando tomas los datos. Decís vosotros, hay personas que prefieren hacerlo en el momento con el código QR y otros que hacen que los alumnos tomen nota en una tabla y luego lo van subiendo Lo pasan. una vez al mes. Esto es como os organiza. Yo os aconsejo, ¿no?, que lo ideal es hacerlo en el momento, es mucho más cómodo, ¿no? Sí. Os lleváis la tablet o el móvil, lo hacéis en el momento. Sí. Esta es una tabla que podéis imprimir y plastificar, ¿vale? Y aquí podéis apuntar con los alumnos con un rotulador, ¿vale? Entonces, son, digamos así, más para alumnos de primaria, ¿vale? Porque es más fácil que puedan apuntar aquí los datos y luego lo pasáis vosotros al formulario. Y también tenéis otro material que es una tabla. ¿Vale? Esa tabla de aquí, ¿la estáis viendo? Sí. Vale. Aquí tenéis la posibilidad de apuntar 4 sesiones, 4 mediciones, ¿vale? Es lo mismo que viene en el formulario, pero en tabla. Entonces, esto lo podéis imprimir y os podéis hacer incluso un cuaderno de campo, digamos, de mediciones, y luego al formulario. Podéis hacerlo vosotros, puede ser una tarea que dais a algunos alumnos, esto lo vais decidiendo, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, que no pase mucho tiempo en que subáis los datos al formulario. La duda que tenemos y que se nos estaba planteando y que ya lo hablamos en su momento cuando me reuní contigo es cómo conseguimos organizar el alumnado para que esto vaya funcionando de forma autónoma y que haya una rotación, que los alumnos se puedan involucrar y, ¿sabes lo que te digo? Que no tengamos que estar nosotros encima, sino conseguir que el alumnado semanalmente sepa que hay un momento de hacer esto y cómo organizar los grupos. A nosotros lo que nos está costando principalmente es ese punto. Primero, el de la recogida de residuos, que eso nos tenemos que organizar también para hacerlo con cocina. Y en la organización de grupos de alumnos para poder, no solamente la unidad de indagación explicarles, sino cómo pueden ir rotando y que los alumnos se responsabilicen de ello. Vale, si queréis, terminamos un poco la presentación para que tengamos todo el cuadro, digamos, general, y luego voy a contestar a esa pregunta, ¿vale? Y así, para que tengáis un poco una idea, porque una parte de la respuesta está en las actividades que vamos a hacer. Vale. Entonces, muy importante, ¿verdad que aquí hay muchos bichos en la compostera? Demasiados. Demasiados. Pero eso está bien, ¿vale? Dentro de la compostera tenemos un mundo, ¿vale? La gran mayoría de los bichos que vais a encontrar en la compostera son buenos. Sí. Hacen bien, es más, hacen un trabajo muy importante en la compostera. Vais a encontrar cochinillas, arañas, escarabajos, larvas, ¿vale? Muchos tipos de animales, ¿vale? Y esto es un ecosistema. De hecho, tenéis actividades que podéis hacer. Hostia, lo estaba pensando justo ahora. Ay, perdón. Pensé que no se volvió a ver. Entonces, hay muchos animales que vais a encontrar en la compostera y es un ecosistema. Entonces, podéis incluso trabajarlo, ¿vale? Esos animales, entre ellos, están relacionados con una red trófica, podríamos llamarla así. O sea, dicho de otra forma, quién se come a quién, ¿vale? A la base están los restos orgánicos que echamos a la compostera y, como ya hemos dicho, bacterias y hongos se ocupan de descomponer a nivel químico todos estos restos. Pero hay todo un trabajo que hacen otros animales que permiten acelerar ese proceso de descomposición y también mantener un equilibrio dentro de la compostera. Entonces, por ejemplo, las lombrices, ¿vale?
descomponen la materia orgánica. Los milpiés, la larva de moscas, ¿no? Que hemos visto también, que hemos encontrado el otro día, habéis encontrado una muy grande, ¿no? En la compostera. Sí, ¿qué era? Una larva. Una larva de este tamaño, una larva de un escarabajo, ¿vale? De pronto no es lo más bonito que podáis ver en la vida, pero es muy importante porque va descomponiendo también los restos. Luego tenemos, digamos que llamamos los consumidores primarios, porque son los que van a consumir la materia orgánica. Luego, en la vida, existen, también en otro tipo de ambiente, de ecosistema, existen los consumidores secundarios, que son los que se comen las lombrices, las larvas y los milpiés. Por ejemplo, las tijeretas, por ejemplo, algunos escarabajos, ¿vale? Y más arriba hay los grandes depredadores de la compostera, como pueden ser las arañas, los ciempiés, ¿vale? Los pseudoescorpiones, todos estos animales que están como encima de esta red trófica. Entonces, hay relaciones entre ellos y cuanta más biodiversidad hay, más en equilibrio va a estar este sistema. Si desaparecieran todos los depredadores, la larva de moscas será demasiado y podríamos o bien tener un fastidio, porque las moscas pueden darnos, sobre todo las moscas de la fruta, pueden ser muy fastidiosas a la hora de trabajar en la compostera, o también incluso pueden generar un problema a nivel de higiene, ¿vale? Entonces, cuanto más en equilibrio esté ese ecosistema, menos problemas vamos a tener de animales que no queremos, ¿vale? Y con estos luego vais viendo que vamos a tener actividades, sobre todo lo que estáis viendo hoy a nivel, digamos así, general, vamos a profundizarlo en los laboratorios online. Y muy importante, todos los que participáis en este proyecto estáis dentro de una red de escuelas que compostan de la Comunidad de Madrid, ¿no? Como decía antes Juli, sois 60 hoy, hemos empezado desde 8 y sois 60. Esta red, digamos, crea una comunidad de aprendizaje donde os intercambiáis. Las preguntas que me ha hecho Guillermo la voy a contestar a raíz de la enseñanza de otros colegios que lo han aplicado en su centro. O sea que todo lo que hagáis es aprendizaje que podéis trasladar a los otros coles. Luego está el congreso final y además entráis a ser parte de Composta en Red, ¿vale? Que es una red a nivel nacional y en la presentación vais a tener un formulario, ¿vale? Donde podéis, si se carga, inscribiros no solo a la red de escuelas que compostan de la Comunidad de Madrid, en la cual ya estáis, sino a la red nacional de Composta en Red. Hay un formulario, ¿vale? Y aquí, donde dice formulario de inscripción, pincháis aquí. Aquí podéis ver un poco la red a nivel, tenemos, Composta en Red tiene también coles en otras partes afuera de España. Y todas las actividades que hacen a nivel de red nacional, ¿vale? Entonces, vamos al material didáctico que os vamos a enviar la próxima semana, ¿no? O sea, en cuanto tengamos el material, la grabación. Entonces, tenéis una guía didáctica de introducción al compostaje, que es lo que hemos dicho hoy, pero por escrito, y con los problemas técnicos. La guía de actividades didácticas, ¿vale? Que es una guía que os voy a mostrar, donde tenéis actividades para repetir en clase. Tenéis una introducción con varios, eso es, donde aquí vienen todas las edades con las cuales podéis hacer los experimentos. Y aquí una presentación general y las actividades que podéis repetir en clase, ¿vale? Entonces vais a recibir también esta guía. Además vais a recibir unos videos que justamente tratan sobre los experimentos de la guía y además las fichas que habéis visto al principio, la ficha que hemos visto antes para anotar los datos y todos los enlaces y también la expo que ya habéis recibido. Entonces todo ese material didáctico lo podéis utilizar en clase, lo podéis utilizar a nivel personal para tener como más conocimiento y poder realizar otras actividades fuera de que están previstas en el proyecto. Y esos vídeos de experimentos y también microvídeos sobre compostaje. Todo el proceso de compostaje del cual hemos hablado hoy, tenéis unos vídeos de 1 minuto, 1 minuto y medio, donde se os explica paso a paso todo lo que tenéis que hacer, ¿no? Y no sé si tenemos otras cosas.
Entonces, eso es un poco el cronograma de las actividades que vamos a hacer, ¿no? Sí. Habéis recibido los kits de compostaje, nos habéis enviado la carta de adhesión, estamos haciendo los webinars y ahora en noviembre ya algunos han recibido un correo, vamos a revisar los talleres, ¿verdad? Y vamos a hacer la visita técnica a la compostera. Vamos a venir o Julie y yo o Carlota y yo a la compostera a ver que todo esté bien, que esté funcionando de la forma correcta. Luego, también en octubre, el 22, vamos a tener el primer laboratorio online donde vamos a profundizar el tema de cómo involucrar, por ejemplo, como antes preguntaba Guillermo, el comedor, porque de pronto no tenemos suficientes restos de comida. ¿Y qué hacemos? Si no tenemos suficientes restos, hemos visto que el material no, o sea, el proceso no funciona. Entonces, esta parte, ¿vale? La vamos a tratar en el primer laboratorio online. Son unos laboratorios de 45 minutos en los cuales esperamos tener mejor conexión y vamos a realizar, vamos a profundizar esos temas. Os vamos a mandar también un calendario con los temas que vamos a tratar y van a tener una frecuencia de una vez al mes, ¿vale? Luego, entre octubre y junio, tenéis que ir recogiendo los datos, haciendo los aportes, etcétera. Y luego, a final de, entre febrero y abril, vamos a realizar la segunda parte de talleres en los cuales que no lo han recibido y la segunda visita técnica. Vamos a empezar a pasaros unas encuestas y en mayo vamos a tener el congreso donde los coles son los ponentes de del congreso y en junio algunos recibirán la segunda visita técnica después del congreso y se cerrará el proyecto en julio, ¿vale? Esas son un poco las acciones que vamos a realizar. Entonces, si tenéis preguntas sobre esta parte de las acciones que vamos a realizar, sobre las encuestas que habéis recibido para pasar a los alumnos y más preguntas, y luego voy a contestar a todo, empezando por la de Guillermo. ¿No tenéis más dudas? No, al parecer no. Vale. Entonces, pues, lo que preguntaba Guillermo, ¿cómo nos organizamos con los alumnos? A ver, depende un poco de cada cole. Hay coles muy pequeños, donde solo es un pequeño grupo que baja a la compostera porque tiene un huerto y está prevista 1 hora a la semana de trabajar en el huerto. Y involucran solo una clase. Otros que involucran todo el cole de manera rotativa. Entonces hacen un calendario y empezamos con los de quinto de 5 años, por ejemplo. La semana que viene va primero de primaria, la semana que viene segundo de primaria y así sucesivamente. Y luego a nivel de, ¿cómo se dice? De lo que son poderlo hacer de manera autónoma, si tenéis, por ejemplo, delegados o un grupo, ¿vale? Vais a tener que, o sea, podéis poner un sitio donde ahí encuentran los materiales, donde encuentran las tablas para apuntar los datos, entonces ellos saben que tienen un calendario y tienen que bajar a recoger el material, trocearlo, echarlo a la compostera y hacer las mediciones. Como crear una tabla de tareas para que la puedan ir, ¿vale? Y entonces así se organizan de manera autónoma, ¿vale? No es necesario que estéis todas las veces los coles, entonces los profes. Pueden ser 2 alumnos lo hacen una semana, otros 2 alumnos otra semana y así sucesivamente. O se dividen las tareas, esta es un poco la forma. No sé si tenéis más dudas. Vale, de todos modos con los online iremos viendo cómo irla adaptando al propio cole, a nuestro propio cole, ¿no? Y luego, si queréis, me podéis escribir y decir, nosotros tenemos 3 grupos de primero de bachillerato y queremos que sean autónomos en bajar a la compostera. Hacéis una sesión inicial con cada uno de ellos y luego ellos saben que cada semana tendrán que bajar o cada 2 semanas. Esto lo tenéis que organizar vosotros según las necesidades que tengáis en el cole. ¿Alguna duda más?
Entonces, nada, que tú puedes, ¿vale? Lo vamos aprendiendo en ese proceso, ¿verdad? Y poco a poco vamos a... Consiguiéndolo, poquito a poco. Eso es. El compostaje... Sí. Así que lo vais a poder lograr seguramente y aquí nos tenéis para cualquier tipo de dudas. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias por escucharnos y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.